Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Queremos hablar hoy en esta Cámara de agua, en concreto de regadíos y no de cualquier regadío, no de esas grandes infraestructuras que son tan necesarias para nuestra comunidad autónoma, sino de otro tipo de infraestructuras. Queremos hablar de esas pequeñas manchas de regadío porque de esto se habla poco en Aragón y no porque se hable poco deja de ser importante. Concretamente les voy a hablar de las pequeñas manchas de regadío en el Pirineo. Comienzo dando unas pinceladas históricas. Sabemos que históricamente y con muy pocas excepciones, las grandes infraestructuras hidráulicas de Aragón se han ubicado en las comarcas pirenaicas. Sin embargo, esos mismos territorios, esos municipios del Pirineo, pues nunca se han podido ver beneficiados por esos recursos hídricos y han visto pasar el agua, pero nunca se han podido beneficiar directamente de ese agua que ha inundado a menudo sus tierras, incluso en ocasiones sus casas. Tenemos un territorio que es el Pirineo, que es el gran afectado históricamente por este tipo de infraestructuras hidráulicas, que ha tenido impactos muy negativos. Podemos hablar del hecho, como ya he comentado, de dejar esas casas y esas tierras de labor en los días en los que se construyeron aquellas infraestructuras. Podemos hablar de que históricamente no se han realizado las restituciones territoriales que correspondían de la construcción de este tipo de infraestructuras y además de que los beneficios económicos que se producen a raíz de la construcción de esas infraestructuras, ya sea la creación de agricultura en regadío más en la zona sur en este caso la provincia de Huesca, o de esos beneficios económicos que también se perciben a través de los saltos hidroeléctricos, pues bueno, tampoco han revertido nunca en los vecinos ni en las personas que viven en ese territorio. Y además ahora parece, estamos en un punto en el que se podría conseguir que esos beneficios revirtieran en cierta manera a estos territorios. Con la vuelta a las manos públicas o la gestión por la parte pública de esas infraestructuras, de esas instalaciones, pero parece ser que el Ministerio pues no le interesa y pretende sacar a concurso, a concesión, estas instalaciones de nuevo, algo que a nosotros nos parece lamentable. Además de todo esto, es importante también tener en cuenta el cambio climático, una realidad que amenaza los recursos hídricos en general, también en las comarcas pirenaicas, aunque no nos lo parezca, y hay que tener en cuenta además que los regadíos contribuyen directamente al valor de la producción final agraria, pero también a la productividad, a la competitividad de las explotaciones, al empleo directo, a la agroindustria, un valor muy importante que tenemos en esas comarcas, y a la balanza comercial agraria y a la ocupación del territorio, con lo cual son muy importantes y decisivos para el futuro del medio rural. Las políticas públicas en materia de regadíos nosotros creemos que son indispensables para la agricultura en Aragón y además es que tenemos la competencia en materia de regadío, por lo que es un planteamiento que podemos y no solo podemos, sino que debemos de hacer en este territorio. Al mismo tiempo debemos de adaptar el desarrollo de esas futuras infraestructuras de las que estoy hablando, esas pequeñas balsas que permitan poner en riego pequeñas zonas de los territorios o abastecer a esos agricultores que a día de hoy en determinados meses del año, hay 2-3 meses del año en los que tienen restricciones del uso de agua y que necesitan ese complemento. Esto es lo que buscamos con esta iniciativa desde el Partido Aragonés, el crear esas pequeñas balsas de riego que permitan no solo fomentar y potenciar el sector agrícola, sino también potenciar otro tipo de sectores. Estamos hablando también de la ganadería en extensivo, que en esas zonas también se ve afectada por la sequía. Estamos hablando también de pequeños proyectos de agroindustria que podían instalarse si en estos lugares tuviéramos este tipo de infraestructuras y, en general, de mejorar esa economía en esta zona de las comarcas pirenaicas. Quiero señalar, además, que el propio Gobierno de Aragón ha constatado la necesidad en la comarca de Sobrarbe de desarrollar este tipo de infraestructuras y muestra de esto es que en colaboración con el Ayuntamiento de Aínsa está trabajando en la elaboración de un proyecto que ponga en marcha 4.000 hectáreas regables con una inversión estimada de 140 millones de euros. Lo que nosotros pretendemos con esta iniciativa es que el Gobierno de Aragón no se quede solo ahí, sino que la haga extensiva a las otras 3 comarcas pirenaicas que entendemos que están en la misma situación, como son Jacetania, Alto Gállego y Ribagorza.
cosa. Nosotros entendemos que en las comarcas pirenaicas tenemos dos zonas, si las queremos separar así, muy diferenciadas, que por un lado es la parte norte de estas comarcas, donde hay una disponibilidad muy grande de recursos hídricos, además muchas precipitaciones, se vive de la actividad turística en todos los casos y además hay ganadería de montaña. Pero, sin embargo, en la parte sur de estas comarcas cambia la cosa bastante, las precipitaciones disminuyen, ya no hay esos almacenamientos de agua, o es más difícil que haya estos almacenamientos de agua, y además el turismo es prácticamente inexistente y sí que cobra relevancia ahí ya el sector agrícola y también el ganadero. De esas desigualdades entre las partes norte y sur de las comarcas pirenaicas entendemos que hay que intentar equilibrar esas desigualdades que están sucediendo a día de hoy, porque a día de hoy lo que vemos es que el agua se almacena, pero luego la vemos pasar y no la podemos utilizar. Entendemos que conviene trasladar ese impulso que el Gobierno de Aragón va a dar en la comarca de Sobrarbe y que la verdad que nos parece estupendo y de hecho les felicitamos por ello. Creemos que es una muy buena iniciativa y lo que pedimos es que lo hagan extensivo al resto del territorio pirenaico. Las comarcas pirenaicas necesitan un impulso, como he dicho, no solo a la parte agrícola, sino también a la ganadería extensiva y también a esas pequeñas industrias que pueden instalarse en nuestro territorio si disponen de este tipo de infraestructuras. Y además se da la circunstancia de que en algunos pueblos de estas comarcas pirenaicas tienen cortes de agua todos los años. Es decir, estamos hablando de unas infraestructuras que incluso podrían servir, y ese es uno de los objetivos también, para que en verano no tengan que sufrir estos pueblos esas restricciones en el uso de agua, como a día de hoy está sucediendo. Por todo esto, lo que queremos es solicitar al Gobierno de Aragón que elabore en un plazo no superior a 6 meses, si fuera posible, un plan de desarrollo de pequeñas manchas de regadío en las 4 comarcas pirenaicas, que cuente con un estudio de viabilidad económica y técnica para la utilización de los recursos hídricos en esos territorios, con el objetivo de que puedan destinarse no solo a regadíos, sino a los principales usos de agua, como los que he comentado, el abastecimiento, la industria o pequeñas industrias, la ganadería, etcétera. Y voy a ir concluyendo diciendo además que el Real Decreto 329/2002 del 5 de abril, por el que se aprobaba el Plan Nacional de Regadíos, asumía de manera clara el interés social de la transformación en regadío de pequeñas áreas en zonas rurales desfavorecidas o en declive. Con esta iniciativa eso es lo que entendemos que conseguiríamos. Y asimismo, en el artículo 2 recoge los objetivos generales de este Real Decreto y se recoge la vertebración del territorio como uno de esos objetivos para tratar de reducir los procesos de pérdida de población. Entendemos que con esta iniciativa eso es precisamente lo que buscamos y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Guillén.